Voy a comentar lo que me sucedió acá en Córdoba el 20 de enero del 2020, siendo aproximadamente las 11 del mediodía. Después de haber vuelto después de volvernos con mi hijo, de realizar las compras, somos sorprendidos por una mujer policial que tenía que me para. Mi nombre se escuchaba en el teléfono policial y mi apellido, y me decía que yo tenía que acompañarla a un auto policial. Yo realmente no entendía, le pedí que me explicara. Me dijo que era un pedido de paradero, pero no me dio razón por qué yo tenía que ir a un auto policial, y le dije que me explicara qué era el pedido de paradero, porque no tengo ningún tema en la justicia. Y no me supo explicar. Llamó a 8 policías, los cuales me golpearon, me separaron de mi hijo, me esposaron. La gente se formó en círculo y filmaban, y se acercaban a la gente y le decían que si filmaban les iban a meter presos. Me quitaron todas mis pertenencias y me subieron a un auto policial como si fuera la peor delincuente. Me llevaron primeramente a la comisaría de Obispo Trejo. Después me tuvieron ahí en un auto, no sé qué retiraron de allí. Después me llevaron a la comisaría del Polo de la Mujer. Ellos hablaban, yo no entendía nada. Yo lo único que le había dicho anteriormente es que yo tenía derecho a llamar a un abogado. No me permitieron llamar a mi abogado, que yo no sabía por qué estaba siendo violentada. Quien tenía derecho a saber. En ese momento yo no me sentí bien, me llevaron al Misericordia. No me dejaron que me atendieran allí y me llevaron al neuro. El pedido era para ir al neuro. El pedido de paradero, ellos dijeron después que era para ir al neuro. Pero allí en el neuro atendieron médicos. Los directivos del neuro dijeron que no me iban a recibir. Ellos casi como que le iban a imponer a los directivos que me internaran allí. Le iban a forzar con sus armas, porque siempre señalaban las armas, pero yo creo que no lo hicieron porque había mucha gente en ese lugar. Y los directivos dijeron que si yo no iba con una orden, ellos no iban con una orden judicial, y no iban con una orden judicial. Yo tampoco tenía historia clínica, así que tampoco me podían internar. Me volvieron a traer al Polo, a la comisaría del Polo de la Mujer. Y estuve todo ese día apresada. Estuve presa en ese lugar todo ese día. Y me gritaban que cuando volví, estoy tratando de comentar todas las cosas tal cual fueron.
Eh, yo les decía todo el tiempo que negar todo lo que estaban haciendo y me golpearon, me desnudaron entera y eh, pusieron sus celulares con la cámara mirando hacia mí y me revisaron las partes íntimas. Me dijeron que iba a quedar en ese loquero encerrada y se reían, se burlaban de mí, diciendo que iba a quedar allí encerrada. Que iba a quedar allí y que no iba a ver nunca más a mi hijo porque mi hijo iba a quedar en el CENAF y que no volvería a ver a mi hijo. Yo, cuando traté de decir que yo quería hablar, yo tenía derecho a hablar por teléfono, nadie sabía que estaba allí, nadie, amistades, parientes, no, nadie sabía que estaba allí internada, que me habían sacado a mi hijo. Antes de que me apresaran en el centro, yo lo único que había alcanzado es hablar con el padrino de mi hijo, desesperada que viniera a verlo. Pero no me dejaron llamar a nadie. Cuando les pedí hablar por teléfono, ellos interferían los teléfonos que estaban allí en la policía y nadie me contestaba del otro lado. A la 1 de la mañana fueron y me llevaron a la comisaría a una comisaría que está en Duarte Quirós, forense, y me sacaron foto de todos los golpes, las cosas que... Y después me llevaron al neuro. A la 1 de la mañana entré al neuro. Un médico me preguntó si estaba embarazada, y, y me inyectaron cosas. Yo todavía estaba esposada. Me dejaron esposada y yo después trato de recordar solo. Recuerdo que estoy en una habitación que entran muchos hombres con batas. La visión se empieza a perder. Yo no entiendo lo que está. Empiezo a ver borroso. Y siento que me desnudan. Me quitan mis ropas. Insultos. Que trato de resistirme. Pero me callan. En ese lugar fui drogada, fui violada,
estuve encerrada en una habitación. Perdí el conocimiento por días. Yo cada vez que quería despertar y me volvían a drogar y a dormir. Tenía policías que me custodiaban. Me hicieron baño, fue espantoso. Yo lo único que no sé cómo salí de allí. Recuerdo que una vez fue ya el padrino de mi hijo y que logré de pedirle el teléfono, escribir en mis redes que estaba internada, que me había sucedido, que me habían violentado, que estaba allí sin ninguna causa. Yo no tenía ninguna causa en la justicia para estar allí. No tenía ninguna prueba para que me estuviera allí. Los mismos directivos dijeron que no había ninguna historia clínica, que ellos no iban ni siquiera con una orden de un juez. Todo fue inventado. Me casi muero porque también sucede en ese momento, en ese lugar, que empiezan a ver, yo quedo en el medio de unas personas que estaban allí, que se estaban violentando, que se estaban golpeando. Se ensangrentaron y casi me matan allí. Si no hubiera sido por algunos pacientes allí que estaban, yo no hubiera, me protegían. Me protegían después, porque me llevaron a otra habitación, me quitaron las custodias, me quitaron las esposas. eh, eh, Ninguna persona se merece pasar por lo que yo pasé. Y lo único que quiero decir es que los directivos de distintos lugares fueron cómplices. Fueron cómplices de todo lo que me pasó. Porque hay alguien que está a la cabeza, que está en el poder, que no le conviene que yo diga y haya hablado muchas cosas. Quiero decir que ellos siempre quisieron provocar el hecho. Cuando supe y me violentaron en la calle sacándome a mi hijo y pedí abogados, casa sin un techo, sin nuestros muebles, nos dejaron sin nada. Y no es que no haya ido a ningún lado, porque no, me harté de ir.
tribunales de violencia, a tribunales de familia, que vieran que es urgente que esto se resolviera, que yo tenía que volver con mi hijo a donde vivíamos. No sé, que no sé nada. Fui a la unidad judicial. Se reían de mí, se burlaban, se, se cagaron de risa de mi sufrimiento, de mi hijo. No me quedó otra que estar con mis padres en su casa, donde me decían que yo no quería volver con ellos porque hay una causa contra ellos. Ellos también tienen gente, ellos son cómplices también, en el sentido de que ellos son partícipes del gobierno provincial. Y también quiero decir que el padre de mi hijo conoce gente en la política del gobierno provincial. Entonces ellos me decían, todo el tiempo me vivían diciendo que acá en Córdoba es gobernada por narcotraficantes, que me callara, que no hablara, que me callara. Que me callara, que deje de hablar del gobierno, que no hablara más. Me obligaron a no hablar con ningún vecino, que no dijera nada de lo que me había pasado. Me tenían amenazada. Porque si vos hablas, te vamos a internar. Porque si vos hablas, te vamos a sacar a tu hijo. Yo estuve en esa casa, pero ellos tenían la intención de matarme. Porque ellos me ponían pastillas en la comida, en la bebida. Yo vivía drogada. Le pedí por favor al padrino de mi hijo que que pudiéramos irnos. Y ellos se enfurecieron muchísimo al saber que iba con el padrino de mi hijo. No tenía dónde recurrir. Entramos en cuarentena y no teníamos casa, no teníamos nada, ni siquiera ropas. Quedamos encerrados en la casa del padrino de mi hijo, sin nada. Después este hombre me acosó y como yo lo único que quería era salir de esta pesadilla y que mi hijo tuviera un techo donde estar. Como yo dije que no, me puso un lapso para que me fuera, un tiempo para que me fuera. Y, y de allí no tenía otro lugar para ir. Trataba de alquilar, pero no tenía garantes. Ni siquiera tenía trabajo, ni siquiera amistades de mil amores me prestaron su garantía. Pero para poder alquilar te piden muchos requisitos.
los sueldos tienen que ser muy altos. Tuve que volver a la casa de mis padres. Y de ahí le pedí a Jorge Garay que me ayudara. Yo no podía quedarme allí. Él vivía solo, yo tenía el conocimiento de que vivía solo, de que vivía en Patricios, solo, y que podía ayudar hasta que pudiera resolver, no sabía ni siquiera cómo. No era escuchada por nadie. Y en ese momento, quiero decir que siempre todo esto fue planeado por ellos. Quieren provocar el hecho de decir que yo, a donde yo iba, tenía problemas. Y no es así. Me obligaron a estar con personas que hay problemas. Nos sacaron de nuestro lugar de confort. Fui abusada. Jorge Garay, yo sabía que él vivía solo y él mucho tiempo habló de la fe, hablaba de la fe. Yo lo conocí en el año 2018 y en la calle no sabía de él. Yo un día estaba comprando un aparato de música y él apareció y le hice una consulta sobre un aparato y él me avisó que era técnico. Cuando el padre de mi hijo rompió todas las cosas, mis muebles, en el año 2018, cuando le dije que yo me iba a ir, porque el año 2017 viajé a Santiago escapando de él. Viajé y después de haberme recuperado de mi salud, me viajé y no quería saber más nada de volver a esta provincia. Yo me quería ir. Viajé y Y cuando yo viajé, busqué un trabajo y busqué un departamento para alquilar. Le pedí que me mandara la manutención para poder firmar el contrato y que me mandara mis muebles y se negó. Por eso tuve que volver acá el año 2018 y en diciembre del año 2017. En el 2018 les decía que yo me iba a ir y que iba a llevar todos mis muebles y que me iba a llevar a mi hijo. Me rompió todos los muebles y ahí es cuando yo hablé con Jorge Garay para que, como era técnico, que arreglara el televisor de mi hijo, porque él mira su tele allí, mira sus dibujos. Yo lo único que digo que he vivido un infierno en esta ciudad, que todos son cómplices. No provocaron el hecho. Ellos provocaron el hecho de todo lo que me sucedió en el año 2020. Con todo lo que sucedía con los parientes, me hicieron vivir con parientes cuando no tendría que haber vivido jamás. Me acosaba el padre de mi hijo para que yo me fuera. Tuve que
Jamás me escucharon para hacernos volver a mi hijo y tener nuestra vivienda, tener nuestro lugar de confort. Pedí desesperadamente y como última opción que Jorge Garay me ayudara, el cual también se aprovechó, me chantajeó. Yo creí porque él hablaba de la fe y muchas cosas, donde después en otros videos van a poder escucharlo ustedes mismos, en otra grabación. Pero me chantajeó a que estuviera con él para poder vivir allí. Primero quería obligarme a casar con él. Yo me negué. Después me obligó a que estuviera con él. Quedé embarazada. Como yo no quería volver a estar, nos echó de la casa. Terminé embarazada y con mi hijo en una pensión. Porque no teníamos dónde parar. Y también quiero, hasta que logré alquilar, tuve que realizar. Recién allí el padre de mi hijo, y no por la justicia, sino porque dije que lo iba a denunciar penalmente, aunque perdiera el trabajo y mi hijo no tuviera ninguna manutención. Lo iba a ver en la cárcel. Recién allí logramos que me dieran los muebles y que pudiera alquilar. Estuve embarazada y viví un infierno con la propietaria, Norma Felipa de Matamala, porque ella también fue cómplice de todo lo que me sucedió. Todo el tiempo, toda persona que me rodea, ellos los amenazan, ellos los compran y les obligan a que actúen mal conmigo para provocar el hecho de decir que yo soy la loca. Pero yo tengo las pruebas de todo lo que estoy diciendo. Así fue. He tenido que cargar con la dura carga económica y criar a mis hijos sola. A los padres jamás se les obligó nada. Hasta la semana pasada, a uno. El otro está fallecido. Falleció un mes antes de que mi hija naciera. Yo me enteré por vecino, porque cuando yo viví un infierno allí, hubo un hombre, un vecino se enteró que estaba embarazada y que como él tenía médicos, trabajaba con consultorios, con médicos, me ayudaba que como yo no me querían atender en ningún hospital provincial y mi embarazo estaba avanzado,
hacía para que me atendiera el doctor de la clínica El Salvador. Él fue el único que me ayudó para que fuera atendida por doctores. Fue muy difícil porque después tuve que pagar una obra social para poder tener a mi hija en una clínica, porque ningún hospital me atendía, no me querían atender. Quiero decir que esto no ha quedado así. Comencé la denuncia eh, tuve mi hija antes de decir esto voy a terminar con el anterior. Tuve mi hija, nació el 6 de mayo del 2021 y el padre falleció. Me dijo el vecino que le habían comentado que él había fallecido en marzo, abril del 2021. Yo, para constatar que fuera cierto, pedí una acta en el registro civil, porque me dijeron que lo asistieron vecinos, que después determinaron que fuera cremado y que yo lo único que tengo es un papel que dice que está muerto. Entonces pedí que mi hija estuviera registrada, que esto fuera con urgencia, porque yo no tengo todos los medios económicos para poder ver por ella. Y entonces yo lo estoy haciendo público, que Tribunales de Familia de Córdoba no quiere darle el apellido a mi hija, no quiere darle el derecho a la identidad y con ello sus derechos a lo material. No quiere darle, no ha buscado desde el año pasado, que no buscan a los parientes, que no buscan. Yo no sé nada de él porque yo lo había conocido en el año 2018 y no jamás se abrió a hablarme de su familia, y yo tampoco le conocía tanto como para... Fui muy respetuosa, o sea, si no me comenta, pues no. Entonces, yo no era su pareja ni nada por el estilo. Yo quiero decir que no quieren darle la identidad a mi hija. Y con lo que lo sucedió, hay una denuncia en tribunales de penal por la privación ilegítima de la libertad que sufrí y todo lo que padecí. Yo pago un abogado particular. Doy muchas gracias a las organizaciones que me están ayudando. De otras partes. Y que no tiene que existir la violencia. La violencia institucional. La violación de mis derechos como ciudadana, de mi intimidad.
Yo y denunciar que jamás fui escuchada aquí. Lo que estoy viendo desde las organizaciones y desde otras partes es que se arme el juicio público en Córdoba, o si es necesario en otra provincia. No puedo ser juzgada por las autoridades que fueron cómplices de toda la corrupción que viví. Y que intervengan otros organismos de otras partes en todo lo que está sucediendo aquí, en todo lo que me sucedió. Porque no es un invento, los mismos, tengo pruebas, los mismos papeles hablan. Y se puede mostrar que directivos han sido cómplices. Y tienen que pagar. Yo no voy a quedar de brazos cruzados. No me voy a quedar conforme. Han ocasionado un daño terrible. Y quiero que por lo que yo viví, la privación ilegítima se vaya a juicio público. Y quiero que también se haga el juicio a la propietaria Felipa, porque es una estafadora, porque es cómplice de todo lo que me ha ocurrido. Quiero que mi hija lleve su apellido, lleve el apellido de su padre. Ella tiene derecho a saber quién es su padre. No voy a parar hasta que eso acontezca, pero voy a seguir hablando del trasfondo de por qué sucede todo esto. Una vez comentado de lo que he vivido año 2020-2021, que actualmente estoy en el departamento del centro donde vivimos siempre con mi hijo, pero no porque la justicia haya determinado, sino porque en el momento que el padre de mi hijo no estuvo, yo entré, pero no hice usurpación ni nada, porque el año 2015 había un acuerdo que yo vivía acá con mi hijo, en familia, y el padre de mi hijo vivía en otro domicilio por violencia familiar. En el año, después de las 2 restricciones que se acabaron, él ingresó en el año 2016. Si esto no pasó a penal es porque yo plenamente y mi hijo dependemos económicamente de él. Yo estaba entre la espada y la pared sin encontrar salida, porque el juez tampoco me exigía y no me exigía que yo me fuera. Cuando yo no tenía los medios, porque tantos años matrimonial, jamás me dejó estudiar, trabajar, me tenía encerrada.
no estamos en igual. Cuando yo le puse al juez que no estábamos en igualdad de condición. Pero quiero decir porque el juez nunca escuchó, porque jamás no me escuchó, porque todo esto tiene un trasfondo, de lo cual voy a hablar después de haber aclarado comentado lo que me sucedió. Voy a hablar de desde cómo comienza todo esto, desde quienes gobiernan acá en Córdoba, cómo comenzó toda esta persecución hacia mí. Y no es que lo imagine porque hay pruebas, hay testigos. Yo no voy a parar hasta que esto caigan los verdaderos culpables. Voy a comentar el origen y después todo lo que me tocó vivir en mi vida en Córdoba. Ay, no sé.